La colección de pintura flamenca de Rudolf Gerstenmayer y Leoncio Fernández Vallejo es un conjunto de pintura flamenca que llega a las colecciones del Museo de Bellas Artes de Valencia gracias al legado testamentario de Rudolf Gerstenmayer, que desafortunadamente fallece a principios de 2021. Es un conjunto de unas 40 piezas de producción del foco de Amberes, fundamentalmente, con un criterio muy homogéneo en su composición y que concentra, por una parte, un nutrido grupo de pinturas de caballete de finales del 500 y principios del 600 y por otra una gran cantidad de piezas de arte en papel, de grabados, litografías, etcétera, de los ricos talleres y las ricas imprentas de Amberes. Hay que comprender la homogeneidad de esta colección y el sentido que tienen estas piezas juntas, pensando un poco en la ciudad de Amberes, que en los años 60 del siglo XVI ha sufrido la Bildersturm, la tormenta de imágenes, que ha visto cómo se destruyen gran cantidad de su patrimonio pictórico. Es a finales del XVI y a principios del XVII cuando ese gran foco económico que es Amberes se recupera y genera una producción pictórica de la que probablemente los más conocidos son pintores como Jacob Jordaens, Peter Paul Rubens o Anton van Dyck. Toda esta magnífica riqueza del foco de Amberes en el cambio de los siglos XVI al XVII es la que anima la colección Gerstenmayer. Es para nosotros realmente un honor contar con todas estas piezas que dotan al museo de una de las mejores colecciones privadas de arte flamenco existentes en España. Hay una parte de esta colección que será la que los espectadores podrán disfrutar menos o al menos en menos ocasiones de forma continua, que es la rica colección en papel. Hay fantásticos grabados a partir de dibujos de Rubens, de Hendrik Goltzius, pero también una deliciosa colección de retratos de hombres ilustres diseñados por Anton van Dyck, entre los cuales tenemos la suerte de contar con retratos de pintores que son autores de las obras que componen la colección Gerstenmayer. La colección pictórica del legado Gerstenmayer, de ese fantástico conjunto de pinturas que ha donado al Museo de Bellas Artes de Valencia Rodolfo y Leoncio, está compuesta con un equilibrio muy medido entre la pintura de figuras y la pintura de naturalezas muertas y paisajes, mostrando la riqueza del despliegue de géneros de la escuela de Amberes en el cambio de los siglos XVI a XVII. Tenemos obras de un refinamiento verdaderamente espectacular, como La adoración de los pastores de Martin de Vos, una evolución hacia un manierismo miguelangelista en La crucifixión de Adrian Thomas Kay o un barroco más decidido en El camino del Calvario de Franz Franken. Sin duda, no obstante, hay dos piezas que son las grandes estrellas de la pintura de figuras en el legado Gerstenmayer. Por un lado, contamos con la Virgen con el Niño, que es una maternidad, una Virgen con el niño pequeño al que está enseñando a caminar. El niño da sus primeros pasos, mueve titubeante los pies sobre un manto, mientras la Virgen guía sus pasos inseguros todavía. Para entender esta pintura, en realidad hay que saber que esta tabla es la parte izquierda de un tríptico que en 1617 el propio Rubens había pintado para la Catedral de Amberes y cuya tabla central era la Lamentación sobre Cristo muerto. La versión que posee el Museo de Bellas Artes de Valencia en estos momentos es, por lo tanto, la muestra de cómo la Virgen, absorta, enseña a su hijo a caminar hacia su fatídico destino, siendo de alguna manera los dos conscientes de que la muerte acecha al final del camino. Es, por lo tanto, un cuadro tremendamente tierno, pero a la vez tremendamente triste. La segunda estrella de la colección pictórica de figuras del legado Gerstenmayer es esta fantástica alegoría del verano que se encuentra a mis espaldas. Aquí Franz Schneiders y un pintor anónimo, pero sobre todo Schneiders, que es el encargado de realizar todo este despliegue de frutas, verduras y vegetales que nos incitan a pensar en la estación veraniega, ha creado una mezcla fantástica entre la pintura de figuras y la pintura de naturalezas muertas. Por un lado, la figura alegórica femenina, fantástica y de inspiración muy italiana,
es un alarde de anatomía y de primer barroco, y por otro lado la representación fidedigna de cada uno de los vegetales que componen esa alegoría del verano crean una mezcla fantástica que nos habla de esa especialización que se está produciendo en la pintura de Amberes. Hay un pintor que es el encargado de realizar la figura y otro pintor que es el encargado, especialista, en realizar las frutas, los vegetales, las verduras. Esta especialización tan característica de los Países Bajos en el siglo XVII anima también otras tres piezas que componen la colección Gerstenmayer y que forman estas escenas religiosas rodeadas por guirnaldas de frutas. La más espectacular probablemente es aquella que es pintada por Thielen y Erasmus Quellinus y que muestra una Virgen con el Niño en una grisalla casi escultórica, rodeada por una guirnalda de flores que están pintadas como tomadas del natural, con todos los detalles como si estuvieran apenas cortadas y uno pudiera extender la mano y tocarlas. De hecho, esa sensación de naturaleza muerta pero todavía muy viva se ve en la inserción de pequeños elementos de naturaleza viva como los insectos, las mariposas que pueblan estas guirnaldas de flores y las hacen trampantojos, verdaderas ventanas abiertas desde el espectador hacia el mundo de la pintura. La otra parte del legado Gerstenmayer lo compone una riquísima muestra de pintura que podríamos llamar de género. El género, que damos hoy por descontado en el siglo XXI, es en realidad una creación de la pintura europea de finales del XVI y principios del XVII. Es en ese momento cuando empiezan a separarse las distintas posibilidades de representación pictórica más allá de las escenas religiosas o los retratos, que eran aquello que había dominado la escena europea de las artes hasta el momento. Es entonces cuando surgen las naturalezas muertas, cuando surgen los paisajes y cuando surge el bodegón. Y es un nacimiento que se produce, casi podríamos decir que de manera simultánea, en distintos lugares de Europa. El foco de Amberes, como decía al principio, por su enorme riqueza, es uno de los grandes generadores de pintura de género, no solamente para el consumo autóctono, sino también muy importante para la exportación. El alto nivel de especialización de los pintores flamencos en estos momentos hace que surtan de pintura, entre comillas, decorativa, a las principales casas europeas. No debemos olvidar en ningún caso que Flandes en ese momento y Amberes dentro de Flandes forman parte de la monarquía de España y que por lo tanto una imprenta que es la mejor de Europa y que está situada en Amberes, como la de Plantin Moretus, es la que surte en muchas ocasiones a la península ibérica. Lo propio ocurre con buena parte de los pintores de la ciudad durante esos siglos, que al tener ese altísimo nivel, esa gran especialización y esa gran capacidad productiva, exportan pintura de género por toda Europa y especialmente dentro de los territorios de la monarquía de España. En el caso de la colección Gerstenmayer tenemos una representación muy variada. Obviamente, para el espectador, la atracción principal será el fantástico bodegón de Jan van Kessel que se encuentra a mis espaldas y que es el bodegón más grande jamás pintado por este artista. Kessel es un maestro del género y en este caso nos muestra una mesa sobre la que se despliega todo un abanico de frutas, hortalizas y verduras de muy diversa condición. Tenemos desde una coliflor a fantásticas uvas e invito a todo el mundo a que se acerque a observar de cerca este bodegón porque se puede ver realmente el brillo de cada uno de los elementos que lo componen y casi uno siente que puede extender la mano para tocar cada una de las frutas y dar un bocado. Además de este fantástico bodegón, tenemos otro de muy pequeño formato, de Willem Gabron, que sin embargo tiene una unión muy particular con el gran bodegón de Kessel, y es que ambos presentan una jarra de cerámica que parece idéntica, mostrando cómo en estas pinturas de género, al igual que ocurre con la pintura de figuras, muchas veces se muestra la manufactura, la protoindustria de Flandes para ser mostrada al extranjero, podríamos decir. Estos bodegones se complementan con la espectacular pintura de flores. Y este es un género que va a tener un enorme éxito en la España del XVII y aún del XVIII y que tiene una gran relación con la ciudad de Valencia, que se va a especializar en la pintura de flores.
Aquí contamos con dos generaciones de pintores, Gaspar Peter Verbruggen I y Gaspar Peter Verbruggen II, que mediante los tres floreros que se encuentran en la colección Gerstenmaier dan una muestra muy clara del nivel de refinamiento de estos jarrones que obviamente tenían un alto valor decorativo en los salones de la nobleza y de la burguesía. Cada una de las flores está pintada al detalle, están tomadas del natural, de especímenes reales del Viejo Mundo, pero también del Nuevo Mundo, que se despliegan en jarrones decorativos como si fuera una idealización de un jardín nobiliario o de un jardín real del momento. Como en el caso de las guirnaldas con figuras en su interior, en los floreros de Verbruggen es habitual encontrar elementos que dotan de vida a la naturaleza de otra manera muerta. Y así encontramos, por ejemplo, cotorras, insectos y pequeños animales que siempre aparecen poblando estas escenografías florales para hacernos sentir que estamos asomándonos a un momento de vida. El conjunto de la fantástica colección de pintura de género del legado de Rodolfo Gerstenmaier y Leoncio Fernández Vallejo se completa con una obra verdaderamente deliciosa, y es el paisaje pintado por Jos de Montper y con figuras de Bruegel. En este caso nos encontramos ante una pintura de las primeras décadas del siglo XVII que es una obra maestra en el manejo de la luz. Una luz otoñal con el sol muy bajo que aparece en un paisaje visto con una perspectiva alta y por lo tanto muy amplio, y permite al pintor crear toda una serie de irisaciones y tonalidades en el paisaje que se va alejando del punto de vista del espectador. En este paisaje se mueven las pequeñas figuras de Bruegel, de nuevo con ese deseo de dotar de vida a una pintura de género que de otra manera se encontraría, podríamos decir, que muerta. Todo este conjunto, este maravilloso entremezclarse de pintura de figuras, de pintura religiosa, de intersecciones entre flores y escenas religiosas, de bodegones de gran tamaño que parecen ofrecerse al espectador para alargar la mano, consiguen crear un conjunto riquísimo y una muestra perfecta de la pintura flamenca de las primeras décadas del siglo XVII, y proporcionan al Museo de Bellas Artes una razón más para invitar a todas y a todos a visitar nuestras salas.